Buenas. Bueno, en esta oportunidad, en este episodio de nuestro video podcast Viaje, Recorrido, Registro Diario de Investigación, les voy a compartir una conversación hermosa que tuve con Agustina Merro. Agustina Merro es la editora, la responsable de un proyecto editorial que se llama Fruto de Dragón, que es un proyecto cordobés que publica libros ilustrados sobre viajes, territorios y ciudades en diversos formatos y géneros. A mí esta es la colección que más me interesa. Los conocí en la Feria Invierno, organizada por el Gran Pez acá en Mar del Plata, y me compré algunos libritos y luego seguí en contacto con ella, así que podemos coordinar esta pequeña conversación, pero muy fructífera y enriquecedora, y con una mirada muy sensible sobre este tema que me convoca y que espero que les convoque a ustedes también. Así que les dejo con esta pequeña charla. Bueno, la editorial Fruto de Dragón es una editorial cordobesa. Yo vivo en Córdoba, cerquita de Córdoba capital, en las sierras, y es una editorial que publica libros ilustrados sobre viajes, territorios y ciudades. Yo siempre digo que hay una pregunta muy general que a mí me inquieta, a mí como lectora me interesa, que es la pregunta acerca de cómo nos vinculamos con los espacios que habitamos, como nuestra casa, nuestro barrio, nuestra ciudad, o los espacios que descubrimos, que recorremos, que caminamos, sea como turistas, como migrantes, bueno, el vínculo entre los territorios y los sujetos. Y a raíz de esa pregunta más amplia, más general, bueno, como que hay muchas otras dentro que podemos imaginar acerca de las diferentes formas de viajar, las diferentes motivaciones para viajar. Y me gusta pensar que cada uno de los títulos de Fruto de Dragón acerca una respuesta posible a esa pregunta sobre el vínculo con los territorios desde la literatura y las artes visuales, ¿no? Porque me interesa a mí ese cruce. No son libros turísticos, no vas a encontrar información turística, sino que son relatos literarios en diferentes géneros y diferentes formatos, pero siempre en el cruce de esos dos lenguajes. Y bueno, ¿cómo nació? Un poco por la confluencia de dos líneas de interés. Por un lado, como lectora y como estudiante, yo cursé la carrera de Letras Modernas y después hice una maestría en Lenguajes e Interculturalidad, todo aquí en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba. Y durante esos trayectos académicos, bueno, me interesé especialmente por las narrativas sobre los espacios. Entonces, bueno, un poco uno va como delineando ciertas zonas de interés y cada vez que tiene la oportunidad de hacer un trabajo práctico o la tesis de grado y de posgrado, siempre me enfoqué en ese tema. Entonces, por un lado estaba ese interés como lectora, como estudiante, aprendiz de investigadora. Y por otro lado, bueno, yo apenas me recibí de licenciada en letras, empecé a trabajar en una editorial y llegué muy de casualidad a ese trabajo, porque en ese entonces la carrera de letras no se contemplaba como una posibilidad, como una salida laboral en el ámbito editorial, o sea, las opciones eran docencia o investigación, y yo hice toda la carrera sin saber qué iba a hacer después con eso, pero mientras tanto lo iba disfrutando un montón y sabía que me gustaba. Y llegué de casualidad a trabajar en una editorial y bueno, y ahí se abrió un mundo, digamos. Descubrí todo lo que sucedía en la trastienda, digamos, de todo lo que no se ve cuando uno toca un libro, lee un libro, y que es un laburo hermoso, que lleva mucho tiempo y de muchas personas, sobre todo cuando son libros que incluyen también imágenes y un trabajo de diseño particular, como los que a mí me interesan. Y descubrí también que con la formación que tenía podía de alguna manera desempeñarme en varias de las etapas que tienen que ver con el trabajo editorial, ¿no? Desde la lectura, hacer una lectura crítica de propuestas en función de tomar decisiones acerca de qué publicar o qué
vale la pena leer y considerar la posibilidad de publicación, que es una de las tareas más grandes que hace un editor o una editora, ¿no? Como tomar decisiones respecto eso te iba a preguntar, cómo es la selección, la búsqueda, si los libros llegan, si los busca, cuál fue el primero, imagino que el primer libro de una pequeña editorial o de una editorial independiente marca como un camino, ¿no? A seguir, o abre al menos una puerta, aunque se pueda obviamente modificar e ir creciendo, pero ¿cómo fue eso? Tal cual. Yo, como te decía, tenía como estos dos intereses que durante mucho tiempo corrieron como en paralelo, porque no me daba cuenta de que podían llegar a coincidir, ¿no? El mundo de lo que me interesaba como lectora y lo que me interesaba como en el mundo laboral. Y bueno, trabajé muchos años en diferentes editoriales, aprendiendo un montón y siempre como abrigando la idea, la fantasía de en algún momento poder tener un proyecto editorial. Y bueno, en el año 2019, una amiga que estaba viajando por Tailandia, Myanmar y Turquía, ella enviaba sus crónicas de viaje a un grupo de WhatsApp de amigos y amigas. Es Melina. Sí, Melina Suárez. Leí, lo tengo acá todo marcadito para charlar. Melina. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, y yo iba leyendo esas crónicas y me parecían muy geniales, originales, llenas de humor, con una frescura muy particular. Entonces enseguida le propuse si ella quería hacer un libro con eso, pero sin pensar que esto iba a abrir como un camino editorial. Y bueno, y ella, yo siempre cuento que ella fue la que me dio como ese envión, ese impulso, ese empujón de coraje que me hacía falta, porque me dijo, yo quiero hacerlo con vos y que sea con tu proyecto editorial. Si vos siempre quisiste tener una editorial, bueno, este es el momento. Y ahí fue donde sentí que las piezas encajaban. Dije, claro, este es un libro de viaje y a mí me interesan las narrativas de viaje. Y de repente todo empezó a encajar en esa línea, en ese proyecto, porque yo siempre pensé que si tenía una editorial quería que tuviera una identidad muy marcada, que fuera como claramente identificable lo que hacía y que fuera distintivo y original lo que hacía. Porque hay un montón de editoriales y me encanta que haya un montón de editoriales, pero me parecía interesante que que tuviera un foco muy, muy definido. Así que ahí fue con ese primer proyecto que me di cuenta que tenía que ir por ese lado. Y así fueron surgiendo los siguientes, en principio dentro de un círculo reducido, digamos, de mis conocidos. Era mi amiga. El segundo libro lo escribía mi papá y lo ilustraba mi papá con otro amigo escritor, su profe de su taller de letras. El tercero, otra amiga. Y ya a partir del cuarto, bueno, no era ya un contacto directo, sino alguien de un contacto directo que me ofrecía porque había visto los libros y le gustaba, y bueno, y así se fue haciendo cada vez un poquito más conocido, todo a pequeña escala, pero sí, pero fue creciendo. Que a pesar de que, como vos comentabas, a pequeña escala o con personas conocidas o de un deseo muy genuino, entiendo o te escucho tuyo, son libros muy cuidados, ¿no? Muy trabajados, y ya que estamos hablando de El pájaro detrás del pájaro de Melina Alzogaray, pienso que hay un montón de cuestiones, aspectos, temáticas, perspectivas que se ponen en juego en la maestría de humanidades aumentadas que yo estoy cursando. Bueno, pensar primero en el libro, ¿no? Que es algo detenido, es el texto con otro tiempo, con otra lentitud, con otro valor quizás por la palabra, pero vos estás mencionando que nace de mensajes de WhatsApp, entonces ahí hay otra discursividad, otro género discursivo si se quiere, y también se ponen en juego las imágenes intervenidas. No sé si va a ver porque tengo el fondito difuminado, ¿no? Pero es un libro que, de hecho, aunque no está explicado esto de WhatsApp que vos mencionabas, uno está todo marcado, ¿no? Uno lo lee un poquito así porque o lo lees como un poema quizás, si no sabes de dónde viene, ¿no? Uno empieza y empiezas a ver esa lectura que tiene más que ver con la realidad propia de es un ritmo que parece poesía, pero a la vez no es poesía claramente. Entonces, bueno, a mí me parecía muy original esa forma que tiene ella de escritura, que justamente habla de alguien que no viene formateado, digamos, o por la academia o por los talleres. Entonces a mí me
me interesa mucho esa búsqueda de personas que por ahí se animan a salirse de los lugares donde han sido formadas y que van, que son como intrépidas, le digo yo a la Meli, porque el otro libro que salió este año o el año pasado, Acuáticos, ese no sé si lo tenés. No. Bueno, Acuáticos es de Melina también, es de un viaje a la selva misionera, y también justamente lo que ella tenía en mente como propuesta era un libro que saliera de todas las formas posibles por fuera del libro. Por un lado, la propuesta que tiene, que trabaja mucho el cruce entre el discurso científico y el discurso literario, que a mí me parece súper interesante porque hay como una forma de conocer que yo veo en la forma de viajar actualmente y sobre todo de viajar de las mujeres, que propone una forma de conocimiento distinta que de alguna manera se contrapone al conocimiento científico basado en la razón como instrumento para acceder al conocimiento, que fue como lo que caracterizó a los viajeros antiguos, ¿no? Desde la edad moderna, con el nacimiento del sistema mundo moderno, y bueno, y después la ilustración, todos esos grandes viajes del siglo de las luces, de descubrimiento, de los viajeros que viajaban durante años, con artistas también que hacían los dibujos botánicos como para cartografiar toda la... Entonces, este libro tiene algo como del espíritu científico en el sentido de la curiosidad por el territorio, porque aparte se mete mucho con la biología, con la biodiversidad de Misiones, se mete un montón con temas que tienen que ver con el conocimiento científico, pero lo hackea constantemente con sus comentarios subjetivos, ¿no? Entonces hay un juego de las notas al pie, que son como clásicas del discurso académico, pero en las notas al pie te cuenta, no sé, sobre qué es un tritón y las hormigas, y bueno, después hay también un juego con una serie de textos que se llaman taxonomía. Yo también tengo difuminado de fondo. Hay que ponérselo acá, como acá adelante. Yo descubrí que ahí, si te lo pones ahí dentro de tu figura. Taxonomía que va como mechando en diferentes partes del libro, donde habla de su biblioteca y cómo ella clasifica los libros de su biblioteca. Bueno, hay un instructivo para hacer un altar al Gauchito Gil, hay una serie de afiches con esta estética que también al final estos afiches van ilustrando toda una entrevista, porque también hay como muchos discursos dentro del mismo libro, ¿no? Entonces el científico, la entrevista, el poema, la receta, el instructivo, hay una plantilla para hacer stencil de una mariposa. En la entrevista, al final hay un código QR para acceder a todos estos afiches que aparecen acá y que uno los puede imprimir. Bueno, entonces... Con todo lo que estás diciendo ya lo quiero. Bueno, una suerte como de libro expandido, podríamos decir, ¿no? Tal cual. Para seguir con estos conceptos. Tal cual. Esto, por ejemplo, son todas fotografías que ella sacó en los cementerios de Misiones. Y entonces hay unas páginas acá en vegetal y bueno, y un texto muy hermoso donde ella dice que va recolectando los nombres en los cementerios, nombres como setas alucinógenas, y empieza a nombrar todos los nombres de las personas y se genera como una especie de mantra. Bueno, eso, entonces ella tiene como una escritura muy experimental y muy de salirse de los lugares tradicionales, ¿no? No solo de la escritura de viajes, sino de la escritura en general. Y en ese sentido vos estás a cargo de la edición, del acompañamiento desde la mirada editorial de esos textos, de la reelaboración de los textos. Sí, yo soy la editora, la que coordina el proyecto. Nunca trabajo sola porque obviamente para hacer un libro siempre intervienen muchas personas y eso es una de las cosas más lindas del trabajo, ¿no? Que siempre es hacer con otros y me gusta mucho como rodearme de personas para cada proyecto, pensar, bueno, esta persona me puede ayudar, consultar, ir, entrevistar, bueno, ver qué opinan otras personas, cómo lo ven. No tengo un equipo estable, porque el proyecto en general, viste, los proyectos editoriales independientes
no generan ingresos como para crear puestos de trabajo estables, ¿no? Entonces, que es algo que me gustaría, pero... Pero imagino que con diseñadores, ilustradores, depende de lo que requiere cada una de las publicaciones, no sé, yo pienso hasta en la cuestión del papel y de la selección de materiales, imagino que estos acompañan con unas suertes de instantáneas, ¿no? Sí, esos son como fotitos Polaroid, porque en ese viaje a Tailandia, Myanmar y Turquía, ella viajó con una máquina de fotos Polaroid y con un librito que compró, que es ese que vos mostrabas recién, que está escrito en tailandés y que lo usó como libro de bocetos, de borradores de dibujo. Entonces su manera de acercarse a los territorios era acercarse a las personas, también a los lugares, y se cuenta que muchas veces era a través del dibujo, o sea, no es ir y sacar la foto, sino ir, sentarse debajo de un árbol, ponerse a dibujar, y siempre había alguien que se le acercaba intrigado a ver qué estaba dibujando, ¿no? Y ahí se generaba un encuentro, ¿no? Como esto de las formas de acercarse a los territorios y de viajar como de diferentes modos, ¿no? Y diferentes velocidades. Lo que habilita la fotografía, lo que habilita el dibujo, la palabra, el stencil. Claro, sí, los distintos lenguajes. Entonces vos sos la que trabajás como, la que editas también en función de los textos. Claro, yo soy la que coordina el proyecto, entonces, bueno, tomo las decisiones de qué se va a publicar, armo la planificación, de qué títulos van a salir, qué se va a reimprimir, en función de cómo van funcionando cada uno de los libros. Después, bueno, hago lectura, hago corrección, hago edición, que esa parte me encanta, como trabajar ahí, meterme en el texto y en ese diálogo mano a mano con los autores y autoras, en función de que el texto se exprese de la mejor manera posible. Y después el tema del diseño, sí, trabajo con diferentes diseñadores. Hay una diseñadora para una colección y después las otras colecciones otros diseñadores, y bueno, y la imprenta, que también muchas veces entra ahí en juego en las decisiones, ¿no? Como, bueno, me gustaría hacer este formato, y si lo haces un poquito más chico, te salen más, entonces el libro ya no es tan caro y entonces lo podés vender mejor, y el papel ahora está en falta, lo podemos reemplazar por y si pongo las imágenes acá, entonces sale un poco más económico que si las pongo allá. Bueno, un montón de decisiones que también tienen que ver con condicionamientos presupuestarios, siempre. Y pienso en autoras como vos decías, esto que nació de tu amiga, de familiares, de cercanos. Después llegamos al libro, por ejemplo, de Liliana Villanueva, digo, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese trabajo de saltar por ahí? Bueno, no sé si vos tenías algún contacto por ahí con ella más cercano, pero digo, de saltar a escritores que quizás ya son más publicados, más reconocidos. ¿Cómo fue ese trabajo también? Y en ese caso fue leer un libro de ella que me gustó mucho, Otoño Alemán, y me animé a escribirle directamente. Le escribí por Instagram, le conté que yo tenía una editorial de libros de viajes, yo sabía que ella era muy viajera y que se dedicaba sobre todo a escribir crónicas de viajes, y bueno, y enseguida le mandé libros para que ella viera cómo trabajaba yo, y enseguida me dijo que tenía unos textos, que le gustaba mucho lo que hacía, y le entusiasmó mucho esto de que hubiera ilustraciones. No todos los autores comulgan con esa idea, digamos. Hay muchos escritores que son escritores y les interesa que esté el texto, y las ilustraciones, bueno, son ahí como un decorado. Pero ella, que es arquitecta de formación, doctora en arquitectura, entonces, bueno, le gustó mucho esta idea de jugar en el diseño y de incorporar materiales gráficos que ella traía de sus viajes, dibujos, y bueno, y ella además es una gran investigadora de escritores y escritoras viajeras. Entonces, bueno, siempre es un placer trabajar con ella, y bueno, y así fue que salió el primer libro, y estuvo muy contenta, muy entusiasmada de cómo salió todo, así que ya salió este año el segundo de ella, que también reúne crónicas. En los libros de ella son crónicas de diferentes ciudades o lugares en donde ella estuvo. En otros libros hay un lugar que es protagonista en el relato, como una novela o una crónica que ronda en torno a un mismo lugar, y en otros libros como el de Liliana son varios textos, cada uno está centrado en un lugar distinto. Y pienso ya algunas cositas más
ya fuiste diciendo un montón de cosas igual de las que yo tengo en la cabeza y las que estoy trabajando en esto, que también es un poco investigación, creación, ¿no? Vos hablabas recién de esto de, bueno, de ir viajando, investigando y reunir la literatura, y por eso me parece que me siento muy identificada con tu búsqueda, si bien va por otros lados, pero partiendo de eso, ¿no? De la investigación y lo que apasiona y la literatura, esos procesos me interesan muchísimo. Seguís apostando, digo, seguís por la coyuntura, no por tu recorrido particular, al libro, ¿no? ¿Qué te parece? Quizás esto es más personal. ¿Qué te parece que tiene el libro que permite alojar el libro en un presente en el que los viajes se narran, no sé, por las ciudades, lugares, como vos decís, predominio de la imagen en pantalla y de la velocidad y del recorte, el clip, y cada vez todo es más resumido? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué encontrás, que ganás en el libro, digamos? Sí, es un desafío enorme y es una propuesta, digamos, de alguna manera que va como muy a contramano y a contracorriente de lo que son los consumos culturales y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va la tendencia de los consumos culturales y la vida en general. Pero a mí eso es algo que me interesa mucho del trabajo editorial, por un lado, y de lo que propone la lectura de un libro por el otro. El trabajo editorial, porque es un trabajo lento, es un trabajo muy lento y que yo siento que la experiencia contemporánea básicamente se define por la inmediatez, la velocidad, la vorágine. Entonces, poder detenerse en esto, en leer y volver sobre un texto y pasarse tal vez días pensando cuál es la mejor palabra para expresar esta frase, o cuál es el mejor papel o el mejor formato o el mejor tono para esta ilustración. O sea, no hay libro que se haya resuelto, se haya editado en menos de 2 años. O sea, 2 años es como el lapso estándar del tiempo que ha llevado hacer un libro desde su propuesta hasta que sale de imprenta. De ahí para arriba, o sea, hay libros que hace 4 años que estamos trabajando y sé que no van a salir el año que viene y probablemente salgan el otro, porque requieren traducción, porque pensamos formas de cómo queremos. Hay un libro de Mario de Andrade, que hizo un viaje en 1927 por el Amazonas, y se llama El turista aprendiz. Y ese libro empezamos a charlar hace años de la posibilidad, o sea, cuando recién iniciaba la editorial con la traductora, empezamos a pensar la posibilidad de hacer ese libro. Y bueno, quedó la idea ahí macerando, dando vueltas, hasta que surgió la posibilidad de pedir un subsidio, lo conseguimos. Entonces, bueno, a partir de ahí se abrió como la posibilidad de pensar una nueva colección en la editorial. A mí me gusta pensar el catálogo por colecciones, que no todas las editoriales lo piensan así, pero desde un punto de vista de la identidad gráfica y de la identidad conceptual, digamos, de qué propone cada una. Y entonces con Mario de Andrade me veía como en esta situación de un autor que no es contemporáneo. Entonces, bueno, abrir una colección de autores no contemporáneos, viajeros antiguos, y a su vez es una traducción. Entonces me interesaba mucho la posibilidad de que la figura de la traductora apareciera. Viste que en las traducciones por ahí como que se considera una buena traducción cuanto menos se ve el trabajo de quien traduce, y hay como toda una subjetividad ahí, desde mi punto de vista, como medio velada o borrada. Entonces me interesaba como pensar las notas al pie de una manera, porque la edición con la que contamos es una edición crítica, de esas que tienen como más notas al pie que texto, que cuerpo del texto. Entonces me interesaba como jugar de otra manera con las notas al pie, y que en ese lugar no hubiera como explicaciones tan neutras, que suelen ser, viste, las famosas notas de traducción son como muy despojadas y muy neutras y muy objetivas. Y bueno, yo le propuse hacer como algo totalmente distinto, como que ahí aparezca su voz en tanto traductora. Entonces, bueno, ¿cómo? Sus decisiones, digo, como traductora, claro. Sí, como una especie de bitácora de traducción, pero no para especialistas. Yo siempre pienso como, no me interesan los públicos así más acotados, cerrados, especialistas o académicos. Siempre pienso como abrir la posibilidad de que muchas personas disfruten de esos viajes. Entonces, cómo acercar ese viaje en el tiempo, en el espacio,
desde una mirada que no sea neutra, que sea una mirada apasionada, digamos. Yo sé que la traductora ama ese autor, ama ese libro, entonces, bueno, que eso se pueda ver y se transmita de alguna manera en las notas al pie y como parte de su trabajo, ¿no? De todo lo que implica traducir. Bien, y bueno, ya hablaste un poquito de la escritura femenina, ¿no? Pero lo que a mí me interesa particularmente es la escritura de mujeres, y aparece el tema de la legitimación, que es tan fuerte, ¿no? La mujer, tanto en el viaje, la mujer que viaja, o que viaja sola principalmente, y la mujer que escribe. Entonces me parece que desde la edición, que hoy en día estamos en un momento en el que, por suerte o por trabajo, por lucha, tienen muchísimo lugar en muchas editoriales, ¿no? Sé que también publican escritores hombres, no es exclusivo, pero sin embargo en el catálogo, en lo que yo pude acceder y ver, hay muchas escritoras viajeras, mujeres. Y bueno, si eso es una decisión, si prestan atención especialmente a eso, y qué te parece que aporta la escritura en cuanto al viaje de mujeres, que también es medio un tanto contracorriente con esta mirada más conquistadora, ¿no? Que vos mencionabas ahí, del explorador, el aventurero, el hombre, el conquistador europeo, blanco, y todo lo que sigue, todos los adjetivos que podríamos agregarle, ¿no? De lo que tiene la tradición, creo que. Sí, no fue una decisión tomada de antemano, de decir, bueno, voy a publicar escritoras viajeras. Para mí la editorial era una editorial de libros de viajes, y se fue dando de manera tal que me di cuenta de que lo que más me interesaba era la mirada que aportaban las mujeres escritoras viajeras. Me interesa mucho una mirada que sí, que es distinta a la que estamos acostumbradas, que estuvimos acostumbradas a leer durante tantos años, ¿no? Una forma de viajar que implica muchas cosas. Por un lado, una forma distinta de acercarse al conocimiento, como te decía un poco antes. Una forma, te diría, menos arrogante, menos científica, más intrépida, más ecléctica tal vez, ¿no? Como que se deja un poco, se da permiso para decir cosas de un lugar que no necesariamente es explicar, ¿no? Que explicar o nombrar implica de alguna manera, bueno, en los viajeros, como nombrar es una forma de conquistar, colonizar y apoderarse de, ¿no? Entonces yo descubro como a las viajeras una forma de encuentro con el otro, sea un espacio, sea un lugar, que es totalmente distinto, ¿no? Que se permiten la duda, que se permiten decir, atisbar cosas que tal vez no pueden explicar, y lo dicen de esa manera, cosa que no he visto en escritores varones. Otra cosa que me interesa mucho es cómo aparece el cuerpo en la escritura de las mujeres viajeras, ¿no? Bueno, acá tenemos, no sé si lo tenés, parece sangre en el paño blanco impecable, que es un viaje a Japón. Ahí está. Donde, bueno, la sangre tiene ahí un lugar preponderante en todo el relato, es como una temática que va hilvanando los diferentes capítulos, y aparece la menstruación a lo largo de todos los capítulos, entonces hay como alguna referencia al ciclo en relación con lo que va viviendo en cada capítulo, que va profundizando como en diferentes aspectos de la cultura japonesa, y sobre todo el lugar que ocupan las mujeres en la cultura japonesa en diferentes ámbitos. Pero bueno, también aparece en Verde Tortuga Oscuro el tema del cuerpo, o sea, las dificultades, cómo las dificultades emocionales se traducen en problemas del cuerpo, en la experiencia migrante, en mapas y cicatrices. También en cada uno de los relatos hay experiencias donde el cuerpo es protagonista, ¿no? Y hay marcas que dejan los lugares en el cuerpo. Bueno, eso es algo que advierto también, que aparece mucho y que tiene también que ver con esto, con una forma de conocimiento que no es solamente a través de la razón y la preeminencia como del sentido de la vista, sino que es un conocimiento habilitado ya por otros sentidos y bueno, por las emociones, por supuesto, también.
Por otro lado, su vínculo con la naturaleza. Hay en muchos de estos relatos como una mirada sobre la naturaleza que no es la mirada típica, ¿no es cierto?, del viajero que necesitaba como, bueno, que ve la naturaleza como un recurso, obviamente, para los seres humanos, ¿no? Como la naturaleza, un conocimiento sobre la naturaleza en función de... Lo extractivista o una cuestión... Exacto, una mirada entonces, más bueno, ecosensible que se tal cual, ahora. tal cual. Entonces eso aparece, bueno, no sé si lo... Es precioso también, Tolvanera, ahí sí, Tolvanera, que es un viaje al desierto de Atacama, escrito en cartas de una amiga a otra. Laura Forchetti, la autora, ella es poeta y este es un libro de narrativa. Y bueno, aquí esa naturaleza del desierto, ¿no? Tan misteriosa y tan árida, tan seca, y de repente en las palabras florece de una forma que te enamoras del desierto, ¿no? Entonces tiene como una forma de mirar la luz sobre las montañas y la nieve y el volcán y el viento. Bueno, Tolvanera es el nombre de un viento que es maravilloso cómo podés entrar en ese mundo tan poético de acercamiento a la naturaleza. Y bueno, y después, por supuesto, también implica un posicionamiento político, ¿no? Porque históricamente quienes pudieron viajar y quienes tuvieron como el privilegio de ocupar el espacio público fueron los hombres, ¿no? Entonces, si bien hay muchísimas cosas que han cambiado, digamos, de los viajes de descubrimiento hasta hoy, sin embargo, sigue siendo hoy una figura inquietante, ¿no? La mujer que viaja sola. Hay este libro, no sé si lo conoces, Todo lo que se mueve. Sí, hermosísimo. Bueno, acá también en un capítulo habla de viajar sola y dice en una parte, a ver dónde lo tengo, que para mí es como muy... Dice, cuando alguien me pregunta por qué viajo sola o me previene sobre los posibles riesgos de hacerlo, o cuando mi soledad en el camino llega a interpretarse como una provocación para el peligro, confirmo que explorar el mundo aún es visto por muchos como cosa de hombres. Entonces, bueno, es cierto, no estamos en los viajes de la antigüedad de los navegantes y científicos, pero de alguna manera la mujer la figura de la mujer viajera implica una cierta transgresión espacial, ¿no? Que desestabiliza esa idea de la identidad femenina como confinada a un espacio doméstico, interior, íntimo. Entonces, bueno, eso también me parece súper interesante como esa apuesta, ¿no? Y que es un tema que también aparece mucho en los libros y que antes yo no había leído. En los libros de viajeros nunca aparece el miedo a viajar sola o el miedo que pase algo o que entro a un hotel, como en Parece Sangre, en el de Japón. Todo el primer capítulo es la elucubración de la narradora que está viajando, llega a la capital de Japón y de repente en el hotel donde toca la puerta, porque donde tenía reserva estaba cerrado porque justo fue en época de pandemia. Entonces se anima a tocar la puerta en un país desconocido, miles de kilómetros de distancia, sin conocer el idioma. Lo atiende un hombre y dice, sí, no hay ninguna habitación ocupada, así que... Entonces todo lo que pasa por la cabeza de ella, lo que puede suceder estando sola, con un hombre desconocido en un espacio donde va a tener que dormir. Entonces, las precauciones que tiene, todo lo que pasa por su cabeza entre confiar y desconfiar, hasta dónde... Y eso aparece en muchos de los relatos y me parece que también interesante de observar, ¿no? Y por último, no sé si cuánto o cómo, si querés contar algo, pero ¿cuál es tu vínculo con los viajes? Ah. me interesa eso, por todo este mundo que se abre acá. Claro. No sé, vos viajás, escribís. Sí, yo fui muy viajera. Ahora ya tengo una casita, un hijo, una pareja, vivimos acá. Entonces, bueno, como que van cambiando, ¿viste? Las
las condiciones y entonces, bueno, uno ya va tomando ciertas decisiones que por ahí tienen que ver con moverse menos, pero yo cuando tenía 17 años me fui de intercambio un año y sí, considero que eso fue como un hito en mi vida, como de descubrir a esa edad la cantidad o sea, descubrir que hay infinidad de mundos posibles, digamos. Si bien fui a un país, pero desde ahí viajé a muchos. Entonces, como darte cuenta de la diversidad de concepciones del mundo, de formas de reír, de formas de abrazar, de formas de vincularse, y eso me pareció como, me gustó mucho. Y desde que volví, bueno, siempre el tema de los viajes fue como un interés propio y viajé todo lo que pude. Y siempre que puedo lo hago. Ahora con una editorial, la verdad, tengo una editorial viajera y tener una editorial también implica moverse mucho, ¿no? Porque una parte también muy importante, hablábamos de tomar decisiones respecto de qué publicar, después acompañar todo un proceso que me gusta pensarlo como metamorfosis, ¿no? Porque desde que hay una idea o un proyecto hasta que eso se convierte en libro, hay toda una metamorfosis donde intervienen muchas personas y mucho tiempo. Y hasta que llegan los lectores, imagino, ¿no? Que es la etapa. Otra etapa muy importante, recontra importante, que como editorial, que es hacer que esos libros finalmente lleguen a los lectores. Y una parte importante de ese gran trabajo de hacer que lleguen a los lectores es ir a las ferias. Entonces, así fue como nos conocimos, por ejemplo, en Mar del Plata. Entonces, bueno, tener una editorial, de alguna manera, también me permite esto, moverme de un lugar a otro llevando libros, que es como hermoso. Un amigo el otro día que le contaba, no, porque nos fuimos a Misiones a presentar el libro de la Meli, hicimos esto, estuvimos en la selva y no sé qué. Y dice, claro, no era tener una banda de rock, había que tener una editorial para viajar por todo el país. Como, la gira. Me encantó, nunca me hubiera imaginado, pero viste, es como la idea del rockero que va y viaja a todos lados y va de gira y no sé qué. Bueno, tener una editorial al final. La rockstar de los libros. Sí. Bueno, no sé si hay algo más que quieras comentar de la editorial que te interese o que pensaste en estos días o que te gustaría dar a conocer o lo que quisieras. Creo que hablamos un poco de todo igual. Y me sí, hablamos de todo, lo que vos quieras preguntar, pero bueno, eso, no sé si lo de la apuesta por los libros quedó al final respondido. Sí, bueno, esto que va como a contramarcha de lo que nos propone la vida contemporánea, el editar y el leer. Uh-huh. Y que sí, yo me doy cuenta de que cada vez es más difícil con la dinámica a la que estamos acostumbrados de redes sociales, de pantallas, como el tiempo para detenerse en la lectura está siendo cada vez más difícil. Pero me parece interesante justamente en esa medida, en la medida en que es difícil, es una tarea que tiene sentido, digamos, y que es muy gratificante. O sea, yo soy muy feliz leyendo. Bueno, Agustina, te agradezco muchísimo este tiempo. Me encantó escucharte. Un montón de las cosas que se ponen en juego, de la escritura de mujeres, del libro, del tiempo y de todo, son las que estoy pensando, así que me parece genial. Que quedó perfecto y sin haber conversado antes. La verdad que es buenísima la perspectiva y mi idea con estos video podcasts sería como incluir algunas perspectivas distintas, ¿no? Ya estuve hablando con una viajera que está cruzando África, una chica uruguaya que está cruzando África a pie, caminando, y transportes públicos, y bueno, se hizo un ratito para charlar desde allá. Bueno, no conversamos del tema así un poco con tu experiencia viajera, pero la maternidad también, ¿no? Esto del cuerpo y la maternidad que se pone en juego también. Tal cual. Históricamente, ¿no? Que el hombre se iba y chau, y la mujer, bueno, eso pasa a ser un tema muy importante, ¿no? Para el deseo de viajar y vivir. En ese de Liliana que tenés vos, hay un pequeño texto que a mí me gusta mucho, que se llama Venecia es un sueño, donde ella recorre Venecia y bueno, y la preocupación es que está con su hijo de 3 años. Entonces el típico relato de Venecia, que la postal y todo tan romántico que uno tiene la idea de Venecia, en ese relato está como atravesado
por esa preocupación, ¿no? Muy materna de tener un niño de 3 años y qué hacer con él, y que se encapricha, y que no le gusta nada de lo que ve, y que la madre le dice, tenés que disfrutar, y le dice, ¿pero qué es disfrutar? No sé qué es disfrutar, y lo único que quiere es tomar un helado, y después se duerme en medio del Vaporetto, el paisaje alucinante, el Gran Canal, y el niño se durmió. Bueno, como esa otra experiencia, ¿no? Atravesada por esa forma. Así que bueno, se va armando la cartografía de a poco, este mapa de las mujeres viajeras, escritoras y todo lo que los rodea, ¿no? La narrativa de viajes. Así que te agradezco muchísimo y quedamos, bueno, en contacto. Seguramente nos faltará oportunidad para que, o en el invierno que viene, en la feria nos veremos, seguro. De una, y lo que necesites conversar o libros que necesites y que te haga llegar o que puedas buscar por ahí, contá conmigo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Mariana. Que tengas un buen cierre de año. Vos también. Chao, chao.